Comenzaremos por una parte muy importante para la diversidad biológica terrestre: los cinturones Van Allen. Fueron descubiertos por el Dr. Van Allen, que era ingeniero técnico de instrumentaciones científicas de la NASA, dedicadas a captar las partículas del espacio. El hecho del descubrimiento ocurrió después de haber sido requerido por la NASA para diseñar, construir e instalar en uno de sus satélites, el Explorer 1, un instrumento capaz de detectar las partículas espaciales. Estos instrumentos detectores no detectaron nada a baja altura, pero a medida que el satélite iba ascendiendo, los contadores de partículas fueron aumentando la detección de estas, y en cierto punto estas mediciones comenzaron a disminuir, y al llegar a una altura de unos 2.500 kilómetros, el contador quedó a cero. Este hecho insólito e inesperado desconcertó en un principio al equipo científico, pero el Dr. Van Allen llegó a la conclusión de que este efecto de aumento y disminución era debido a la saturación total de los instrumentos instalados por una corriente de partículas mucho más activa de lo que se había previsto. De esta suerte llegó a desarrollar unos instrumentos de medición con una capacidad superior a los anteriores. Fueron instalados en el Explorer 4, que confirmó definitivamente en julio de 1958 que esta suposición del Dr. Van Allen era cierta. Estos cinturones de radiación están encargados de atrapar las partículas del viento solar que se introduce a través de la magnetosfera terrestre. Están situados en la parte inferior de la magnetosfera. De este hecho se puede deducir que es importantísima la existencia de estos cinturones. Pero, ¿de dónde surge la magnetosfera? Entremos ya en el campo magnético terrestre. Estudios científicos han estipulado que esta magnetosfera proviene de las fuertes corrientes electromagnéticas que circulan en el núcleo del planeta Tierra. Por tanto, es lícito concluir que las magnetosferas de los demás planetas estudiadas provienen igualmente del núcleo de cada uno de los planetas. Estas verificaciones científicas apuntalan directamente la teoría de los núcleos hidrogenales, ya que se ha podido comprobar que las magnetosferas tienen muchísima similitud, salvando tamaños y densidades, con la magnetosfera solar, que establece un patrón para todos los demás planetas. Lo cierto es que los últimos descubrimientos evidencian un planeta Tierra más intrigante de lo que normalmente podría esperarse de los seres que lo habitan. Para adelantar algunos de los puntos que trataré, o mejor dicho, expondré, les diré que son los siguientes. Primero, campo magnético. Segundo, campo gravitatorio. Tercero, pulsación o latido planetario. Cuarto, oquedad de la Tierra. Quinto, satélites de la Tierra. Continuando con el campo magnético o magnetosfera, la ciencia actual ha detectado que no es una ilusión pensar que algún día ésta pueda dar un vuelco en su eje.
respecto existen cálculos matemáticos precisos de que en distintas épocas de la Tierra este campo ha dado un giro repentino cambiando la situación de su eje de rotación magnético, causando pronunciados cambios en la biología planetaria. Estos cambios han sido verificados por geólogos en el estudio de diferentes tipos de estratos minerales sensibles al magnetismo terrestre, que se orientan con respecto a este, y han hallado numerosos estratos que están con orientaciones diferentes, pero que están agrupados uniformemente en distintas partes del planeta. Esto no es todo. Últimas investigaciones han verificado que el eje magnético terrestre tiene oscilaciones anómalas que lo han sacado repetidas veces de su eje normal de rotación. Por fortuna retornó a su punto normal. Estas investigaciones se han hecho más numerosas y más precisas. De hecho, el grupo científico de investigaciones oceanográficas que trabajó en los buques Admiral Bradimirsky y Fadey Bellinghausen en los finales de los años 80 declaró haber registrado que el polo magnético sur se ha desplazado 100 kilómetros en los últimos 8 años. Recordemos que estamos hablando de los años 80. Igualmente, en estos últimos años se ha verificado en el ámbito mundial estudios precisos sobre estos cambios que, finalmente, son incorporados a la oficina de referencias electromagnéticas que cada nación posee. Sobre todo aquellas en las que la investigación espacial forma parte de una actividad regular o de inversión. Uno de estos estudios fue realizado hace unos años, posteriores al 1990 en Australia. Se encargó de realizarlos la Oficina de Recursos Minerales de este mismo país. Realizaron estudios de las oscilaciones magnéticas espontáneas que la magnetosfera terrestre ejecuta e intentaron definir qué o cuál es la causa que podría provocarlos. Los caminos investigativos los llevaron a dos puntos de origen: el Sol y el núcleo planetario. El doctor Barton, uno de los exponentes de esta institución australiana, ha declarado lo siguiente: el cambio y oscilaciones del campo magnético afectan irremediablemente a los satélites y todos los cuerpos que se encuentran dentro de él. Habría que ponerse de acuerdo internacionalmente para promover el estudio preciso de estas oscilaciones, ya que el campo magnético de la Tierra está cambiando continuamente y es preciso y urgente realizar revisiones sobre el plano del campo magnético disponible. Así e igualmente habría que replantear las derivaciones matemáticas que de ello se pudieran dar. Surge una pregunta: ¿qué repercusión podría tener estas variaciones del campo magnetosférico en la gravedad de la Tierra y que tendrían relación con la biosfera?